Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores como yo. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como ustedes. Este es el podcast Tu Hipócrita Lector, que transmite Radio Pauta. Les recuerdo que el programa se estrena los viernes a las 7:30, pero también lo pueden escuchar en Spotify y en la página de pauta.cl. Como saben, el título del podcast se lo debemos al poeta francés Charles Baudelaire, quien en el siglo XIX publicó el poemario Las Flores del Mal. Y tiene un poema al inicio del poemario al lector, en el que se dirige al lector, lo apunta con el dedo, enumera todos sus pecados, caídas del alma, fisuras interiores, y al final, cuando se refiere al aburrimiento, al hastío, l'ennui en francés, se da media vuelta, apunta y le dice al lector: tú bien lo sabes, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. De eso se trata. Este es un podcast donde los invitados vienen como lectores, a una suerte de confesatorio lector. Y hoy día tenemos un hipocritísima lector. Él es Sergio Muñoz Riveros, doctorandus en literatura por la Universidad de Ámsterdam, también con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en España. Obtuvo el premio Alejandro Silva de la Fuente 2005 de la Academia Chilena de la Lengua. Muchos de ustedes los conocen como columnista del diario digital Exante. También escribe habitualmente en El Mercurio y ha publicado diversos libros. Algunos lo hemos comentado en otro espacio radial que tenemos aquí en Pauta, en El Jardín, a partir de la Unidad Popular 2013, Cuidemos este país. La democracia necesita defensores, estado de alerta entre el miedo y la esperanza, y La democracia bajo asedio, editado por Tajamar en el año 2023. Y su último libro en realidad es una conversación que sostiene la periodista del Mercurio, editora de la revista El Sábado, Paula Codú, con Sergio Muñoz. Un libro que recomiendo particularmente, se llama En busca de tierra firme, que nos permite conocer más humanamente su historia, su trayectoria, sus conversiones, sus dolores, su mirada del país, editado por Ediciones El Mercurio. Sergio, qué gusto de tenerte aquí en esta conversación. Hace tiempo quería tenerla sobre libros en Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación al comenzar el año. Una buena manera de empezarlo, en medio de los libros, de aquellas cosas que nos atraen, nos fascinan, nos entusiasman. Los libros, la poesía, las ideas. Bueno, yo siempre te veo llevando un libro anotado, siempre te veo sacar un libro o comentar un libro cuando nos hemos encontrado en distintas reuniones sociales u otras. Siempre te veo, Sergio Muñoz, que estás pensando en un autor o trae a mano algún autor, y por eso me parecía importante conversar contigo. Y vamos a partir, como siempre lo hacemos, Sergio, con la infancia. Tú naciste en Santiago en diciembre de 1943 y tu madre tenía solo 17 años, era muy niña, muy joven. Era una niñita, ella me decía que terminó de crecer conmigo. ¿Ya? Sí, mi padre era mayor. Sé poco de mi padre. Ellos se separaron cuando yo era muy pequeño. Sé muy poco. No tengo ni una foto de mi padre. ¿Qué es lo que sabes de tu padre? Y eso, ¿Qué sabes de tu padre? Sí, él, era de Talca, era obrero, y lleva varios años de diferencia. Con mi madre debe haber tenido 30 años cuando yo nací, algo como eso. No sé mucho más, fíjate. He intentado rastrear información, pero no es mucho más. Tengo algunas imágenes con él en distintos lugares de Santiago. Una vez me llevó él, extrañamente yo era un pequeñito, digamos, al antiguo estadio Politeama, donde había peleas de box. Ah, claro, peleas de box. El antecedente del Estadio Chile. Del Estadio Chile. Estadio Chile. Qué impresionante. Yo estaba horrorizado con las peleas. Claro. ¿Ya?
Claro. Y ese es un recuerdo, son como flashbacks, así que vienen desde el pasado. Pero un personaje importante fue tu abuela Corina, que tenía un almacén en la calle Gorbea. Exactamente, exactamente. Como tantas abuelas de ese tiempo, se tuvo que hacer cargo en distintos momentos de los nietos, ¿ya? Y yo viví unas temporadas con ella, ayudábamos a atender el almacén, el pequeño almacén. Estaba muy cerca de la Avenida España. Esa calle es entrañable. Yo tengo un poema dedicado a la calle Gorbea, la calle más importante del país, digo yo, porque ahí empezó todo. Ahí empezó todo. ¿Qué empezó ahí? Bueno, la vida, todo. El mundo era la calle Gorbea. Yo describo en ese poema un poco las imágenes que recuerdo. Una panadería con un dueño español, por supuesto. Las panaderías eran españolas, ¿verdad? Bueno, los clubes de fútbol del barrio. Muchas cosas. Oye, ¿y los libros estaban presentes? Entiendo que tu madre escuchaba canciones de Gardel y que tú tienes también una vinculación importante con la música, es una de tus pasiones, pero ¿los libros estaban ahí presentes en tu casa? No. ¿Alguien te pasaba libros, te leía libros? No estaban los libros. Desgraciadamente, en mi primera infancia, mi madre tuvo estudios primarios, mi padre probablemente lo mismo. No estaban los libros. Después empecé a rastrear. Yo en la casa de una tía había una herencia de libros antiguos de su suegro, claro. Y yo empecé a pedir prestado algunos libros. Y ahí recuerdo haber leído a Eduardo Barrios, por ejemplo. Ya, eso te quería preguntar. ¿Alguno de esos libros que recuerdes, de los primeros que hayas abierto, leído o empezado a leer y que te haya impactado, que te haya pasado algo con él? Leí la novela Un Perdido, de Eduardo Barrios. La leí y era una visión, claro, descarnada de ciertos ámbitos de la sociedad. Me impresionó mucho. A partir de Eduardo Barrios empiezo a descubrir a los otros novelistas chilenos, a Mariano Latorre, a Luis Durán. Por supuesto, leí bastante las novelas de Luis Durán. Que Frontera. El campo, la frontera. Frontera, claro. Frontera se llama uno de sus libros. Oye, esa literatura chilena que se leía antes en los colegios, ahora casi no se lee, era una literatura interesante, todo el criollismo, muy interesante. El realismo, ¿no? Después un poco, claro, esto de los reemplazos generacionales, ¿verdad? Mirada en menos por la generación del 50, ¿verdad? Esta novela ruralista, Gran Señor y Rajadiablo, que gran novelón, ¿verdad? Sí. Y que reflejaba muy bien ese tiempo, cómo era la vida en el campo, ¿verdad? Las relaciones feudales o semifeudales que allí había. Manuel Rojas, muy importante. Muy importante. ¿Qué libro de él te...? Lanchas en la Bahía, Lancha en la Punta Bahía. de Rieles, bueno, y algunos ensayos de él también, yo lo fui descubriendo. Curiosamente, un autodidacta, Manuel Rojas, un autodidacta. El árbol siempre verde, recuerdo, una colección de ensayos, vivencias, viajes. Ha sido reeditado Manuel Rojas recientemente. Sí, está siendo redescubierto por nuevas generaciones, ¿no? Eso Claro es un tremendo escritor, Sí. Bueno, y tú, los libros aparecen, me imagino, cuando llegas a la escuela. Y lo primero es escuela pública. Por cierto. ¿Cuál fue esa primera escuela a la que llegaste? ¿Escuela con número? Escuela con número, por supuesto. La escuela 122 estaba en la calle Salvador Sanfuente, muy cerca, entre Avenida España y República. Y allí, bueno, sobre todo el estímulo, yo recuerdo el estímulo del profesor de sexto año básico, don Salvador Guzmán, que estaba en ese tiempo él completando sus estudios en el pedagógico para ser profesor de historia. Él fue un gran estímulo y me preparó para dar mi examen de admisión a la escuela normal, cosa que yo cuento en el libro. Claro, tú, a la escuela normal José Abelardo Núñez. ¿No? Y, a ver,
¿hay algún libro que te hayan pasado en el colegio que te haya impactado? Así como el primer libro, no sé si del final de la infancia o la adolescencia, que para ti te haya producido alguna conmoción o te haya impresionado. A ver, Coloane. Francisco Coloane. Francisco Coloane, claro. El último... Grumete, el último Grumete, por supuesto. Y los otros cuentos de Coloane. También era el descubrimiento de esa parte del país que desconocíamos por entero. Sí, recuerdo Coloane. Y muchos los autores criollistas, por cierto, los criollistas. Sí, Mariano Latorre, gran escritor. Y luego la escuela normal abrió una puerta grande. La escuela normal tenía además una biblioteca muy buena, fíjate. Una gran biblioteca, fíjate. El primer director de la escuela normal, Domingo Faustino Sarmiento. Qué impresionante. Ni más ni menos. Un gigante. Que estaba exiliado en Chile. Exiliado, que ayudó mucho al gobierno de Montt, ¿verdad? En el terreno educacional. Bueno, el primer director. Después uno va descubriendo a Sarmiento. Desde Fíjate qué suerte. Gran figura, gran inspirador. Bueno. Y bueno, de a poco te vas a ir, porque vamos a llegar al camino en que entras a la política y la poesía, porque literatura y política van a estar ahí como dos líneas paralelas primero y luego se van a bifurcar en tu vida. Pero vamos a indagar primero la llegada a la literatura. Tú vas a estudiar literatura, vas a terminar estudios de literatura en Holanda después del golpe de Estado. Pero antes partiste acá, sí, lo sé. Al pedagógico. El pedagógico. Y me gustaría saber cómo llegaste a la literatura, porque para haber llegado a la literatura y dedicarte a la literatura era porque algo te pasó, te encontraste con alguien, conociste un maestro, o te fueron agarrando los libros de literatura. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué edad parte ese proceso? Yo en la escuela básica yo ya notaba una relación especial con las palabras. ¿Ya? Que mi profesor, el que acabo de nombrar, el profesor de sexto básico, se dio cuenta. Una vez recuerdo que me hizo un pequeño test. Me dijo, dame un sinónimo de tal palabra. Y yo se lo di de inmediato. Ajá. Y de esta otra, tal otra. Y después hubo una prueba de historia, fíjate los recuerdos, una prueba de historia. Y llega un momento en que el profesor entrega las notas, reparte, y uno tenía que escribir la respuesta. Y entrega las notas y va ascendiendo en las mejores calificaciones. Y mi nota no aparecía, mi prueba no aparecía. Las entrega todas y la mía no estaba. Yo estaba muy preocupado. Y dedica palabras especiales para mi prueba. Dice, quiero destacar esta prueba porque la pregunta era tal y la respuesta podía ser sintética. Y acá, en cambio, tenemos una respuesta razonada, redactada, aportando algo más. Fíjate. Yo la verdad es que no sabía cómo reaccionar frente al elogio del profesor, digamos, pero y los compañeros me miraban, algunos con mala cara, por supuesto. Claro. Y allí yo me di cuenta, después el profesor conversó conmigo, me dio ciertas indicaciones, sugerencias de lectura. No es extraño que después mis mejores notas en la escuela normal eran en castellano, literatura, qué sé yo. Era lo mío, así como las humanidades, filosofía, historia, en fin. Perfecto. Y entras al pedagógico. Eso pedagógico, bueno, a pedagogía en castellano. Ese pedagógico era un mundo, lo fue hasta el 73, un mundo lleno de maestros, profesores. Ahí ya hay un acceso a un mundo importante, una cultura chilena, a una élite cultural, por decirlo así, de profesores, de maestros, importantes, también de compañeros. ¿Cómo fue y cuáles son tus recuerdos? La inmensa suerte de tener grandes maestros en el pedagógico. Mira, fui alumno de Roque Esteban Scarpa. Imagínate, el escritor Orlando Punta Arenas. Él hacía el curso de literatura general. Recuerdo que con él entré en el conocimiento de Thomas Mann,
Fíjate. Bueno, fui alumno de César Bunster. César Bunster. César Bunster, autor de libros de lectura de la enseñanza media. De la enseñanza media. El niño chileno, creo que se llamaba el libro el libro guía, digamos. Sí, claro, era un libro. Bueno, César Bunster, época. padre de Álvaro Bunster, que fue secretario general de la Universidad de Chile, de Jimena Bunster, antropóloga, de Carmen Bunster, gran actriz, de Patricio Bunster, el coreógrafo, fíjate, lo digo. Y él ya eran sus últimos años, pero había un encanto en sus clases. Recuerdo, por ejemplo, que nos hizo un curso sobre Edgar Allan Poe. Fíjate. Y después, como tarea, nos dio escribir un cuento a la manera de Edgar Allan Poe. Ya, pero una parte tuya se fue como a la poesía, porque empezaste a escribir poesía en algún momento, ¿no? Así es. ¿Cuándo aparece la poesía? ¿Cuáles son los poetas que primero llegan a ti? Había aparecido en la escuela normal, intercambiábamos textos con algunos amigos que también tenían la misma inclinación, pero eran textos rudimentarios, llenos de emoción, pero la emoción no conseguía traducirse en texto creativo, original. En el pedagógico, en cambio, ya eso se despliega, se desarrolla, y aquí viene otra parte de la historia, fíjate. Yo estaba, creo, en primero o en segundo año, y se constituyó un taller literario, creo que le pusimos academia o algo así. Y allí estuve con Ariel Dorfman. Imagínate. Ronald Kay. ¡Wow! ¡Qué compañero! Gonzalo Millán. Gran poeta, extraordinario poeta. Fíjate, Bernardo Subercasó. Claro. Con Bernardo Subercasó ingresamos juntos al pedagógico. Bueno, y otra gente. Había un clima creativo muy intenso. Nos leíamos nuestros textos, nos comentábamos, nos criticábamos. Fue una escuela magnífica, te digo. Y además hicimos lecturas. Recuerdo una lectura que hicimos de nuestro grupo en la Escuela de Periodismo, que era parte de la Facultad de Filosofía y Educación, y con gran éxito, Creo que fuimos a la Universidad Católica cuando estaba tomada la Universidad Católica, el año 67. Época de la Reforma, estamos hablando. Época de la Reforma. Fuimos el año 67 y a leer nuestros versos también allá. Ya, ¿cuáles fueron los poetas tus primeros poetas, los poetas que más admiraste, que más leíste, que más te influyeron? Bueno, uno tenía que leer a Neruda necesariamente, ¿verdad? Todo lo de Neruda. Claro. Era imposible escapar a la influencia de Neruda. Estaba distante, como que era la poesía para los niños, las rondas infantiles. Neruda era como un árbol que tapaba los demás árboles. Sin embargo, mi admiración después se fue desarrollando hacia otro poeta al que hoy sigo considerando gran maestro. Es el poeta que más admiro, Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, el poeta que más admiro. ¿Por qué? Me llamaban mucho la atención en ese periodo del pedagógico Jorge Teillier, por supuesto. Enrique Lin, naturalmente. Waldo Rojas, bueno. Los poetas del sur. Los poetas láricos. Claro que sí. Floridor Pérez, del cual gran poeta, fui amigo maestro. Después. Nos hicimos amigos con Floridor Pérez. Omar Lara, bueno. De Concepción, Omar Lara de Concepción, claro. Fui alumno de Chop. Federico Chop. Profesor y poeta también. Fui alumno también de Jorge Guzmán. Gran profesor y novelista también. Un profesor amedrentante, sí. Después pude conversar con él varios años después. Intimidante. Era un estilo así como duro. Pero gran profesor, gran novelista. Sí, merecedor del Premio Nacional, que han ganado otros escritores menos merecedores después. Ya, y Gonzalo Rojas te quería preguntar por qué
él se transforma para ti un poeta más referencial o más importante, con más ascendiente que Neruda? Mira, me identifico mucho con su manera de apretar las palabras, allá, de sacarles el jugo, por así decirlo. Gonzalo Rojas, claro, intenta independizarse, bueno, y lo consigue plenamente de la influencia nerudiana, como lo hace Parra también, por cierto. Esa manera de respirar, en realidad los versos de Gonzalo Rojas son un modo de respirar. Él mismo lo dice. Él lo explicaba. Claro que sí. Él era muy buen comentarista de su propia poesía, las lecturas que hacía. Él era muy interesante toda esta observación de sus propios textos. ¿Y te acuerdas de algún poema, no que te acuerdes de memoria, pero algún libro que te haya gustado o algún poema que recuerdes especialmente de él? Hay varios. Hay uno dedicado a su madre que cada vez que lo leo me emociona profundamente. Y el Carbón, dedicado a su padre, donde aparece su padre. También, es tremendo ese poema. También, sí. Hay varios textos. Pude haber traído alguna antología de él. Recuerdo que cuando fuimos a Puerto Montt, creo que yo dije, les voy a enseñar a los alumnos con que nos reunimos, les voy a enseñar un poema que tiene dos versos, de Gonzalo Rojas, y no lo van a poder olvidar. Ajá, ¿y cuál era ese? Solo se aprende de los propios errores. Qué bueno eso. Es que qué manera de sintetizar tanta verdad, Cristian. Tanta verdad sintetizada, claro. Oye, y caramba, ¿cómo van a tener resonancia en tu propia vida esos versos, ¿no es cierto? Qué fuerte lo que vamos a hablar después, la segunda línea. Que es la línea... Claro, me dejó pensando ese poema mucho tiempo. Se te metió el bichito ahí. Además, Gonzalo Rojas, un personaje, si vamos a hablar de política, un hombre libre, un ácrata en el buen sentido de la palabra, que fue de alguna manera disidente, lo mandaron a Alemania Oriental. Alemania, claro. Escribe un texto sobre eso y él quiere salirse ahí. Sí. En fin, tuvo problemas con los comisarios internos de los partidos. Los comisarios. Es un tipo libre. También Cuba, también claro, Cuba. Igual que Lin. Igual que Enrique Lin, claro. Desde luego. Ahora vamos por la segunda línea, que es la línea política, que es la que... Bueno, pero antes, trajiste un libro de poesía ahí, tuyo. Sí. Aquí en esta antología que hicieron Teresa Calderón, Tomás Harris y Lila Calderón, hay algunos textos míos. Bueno, está Florigor Pérez, está Lara, Rosa Betty Muñoz, bueno. Y aquí hay una arte poética, se puede llamar. Dale. ¿Le doy? Pero por supuesto. Por supuesto. No lo he leído hace mucho tiempo. Estamos conversando con Sergio Muñoz Rivero, en Hipócrita Lector, y él va a leer ahora un poema aquí en el podcast. Sí, este texto está incorporado a mi libro Mar de Fondo, que se editó en el año 86, hace ya mucho tiempo. Leo. Me vienen voces, un fulgor adentro. La noche se hace densa, soplo al corazón. La realidad se presta a equívocos. No confío en mis anteojos. La naturaleza debería inspirarme. Lego en botánica, inexperto en océanos, poco observador de estrellas, súbita mudez. Me aferro a una palabra, polvo de reminiscencias. ¿Qué seríamos sin memoria? Tarareo una vieja canción, dedicado a soñar. Me quedo en la luna, cuidado con los arrecifes. No basta enamorarse, averiguar qué forma tiene el contenido. Neruda no me deja escribir en paz. Gabriela me alienta. Parra se ríe a carcajadas. Me las tengo que arreglar como pueda. Dolores de cabeza. Pequeñas alegrías. Veo más de lo que crees. El papel se va llenando de rostros. Terrestre de vocación. Todo está y no está en el diccionario.
intuiciones al vuelo, vivir en castellano, buen idioma este, separar el trigo, cuánto trabajo, doy puntada con hilo, no me preguntes para qué sirve la poesía, una mano busca otra mano, la gente es lo único importante, humanidad a toda costa, juntos contra la muerte, hay que decirlo todo, ánimo poeta, que la emoción se desborda. Sergio, ¿por qué abandonaste la poesía o la poesía te abandonó a ti? ¿Qué pasó? Oye, hay una vertiente poética potente, una vena poética ahí, o sea, hay fulgor ahí, como dices tú, ¿no? Sí, Hay voces. Sí, probablemente yo llevo eso y lo llevaré siempre, claro. Tiene que ver con la historia de lo que nos pasó, porque yo he intentado explicar, racionalizar esta conversión, esto de que el foco de intereses va de la literatura a la política, pero no a la acción política, sino a la reflexión sobre la política, la filosofía, la teoría política, la ciencia política también. ¿Qué pasó ahí? Claro, no tengo una respuesta definitiva, tú me pones en apuro. Pero coincide con el quiebre, el golpe, todo lo que tocó vivir, el sufrimiento que vino después del golpe militar. ¿Coincide tu abandono a la poesía con ese periodo? O sea, ¿dejaste de escribir cuando partes al exilio? Sí, tal vez? Con el exilio, el tiempo de la prisión. La prisión es un tiempo de reflexión a fondo, sin darse excusas, sin darse excusas. No valían las excusas ya. Teníamos tanta razón. Teníamos tanta razón, claro, que bueno. Alguien dijo una vez que no se podía escribir poesía después de Auschwitz. Uno podría decir también que tal vez estos golpes de la vida hacen pensar que tal vez uno no puede seguir escribiendo poesía. Indispensable, claro, porque es enfrentar las verdades dolorosas, claramente. Y después el exilio también, bueno, la distancia, adaptarse a un nuevo lugar. Fíjate que aquí está incluido un texto que da cuenta un poco de esto que me estaba presionando, hacia dónde voy, hacia dónde dedico mis principales esfuerzos. Es un poema que se llama Teoría del Conocimiento. Mira qué título. Claro, Teoría del Conocimiento. Teoría del Conocimiento, claro. Y dice, es breve, entre certezas y dudas, dudando, una quemadura en el lóbulo frontal me incita a ver más claro y lejos, y la realidad allí esquiva. Viene una luz con razones que parecen definitivas, pero me enceguece tanto brillo. Entro y salgo de los libros, bordeando el precipicio, sobreviene la penumbra, a tropezones voy, a tientas, tesis, antítesis y encontronazo. Un signo de interrogación me pone contra la pared. Sufro mareo filosófico. Corro a campo traviesa convencido. Cruzo puentes desconfiado. Penetro por callejones estrechos, escéptico. Me dirijo a una cita con la verdad. La aventura más excitante, el gran momento. Aplico entonces instinto y seso combinados. Quiero ver más, saber de veras. Y cuando creo estar por fin en tierra firme, de nuevo la compulsión, las preguntas, de nuevo el asombro en un relámpago, y así la vida. Esta duda entre certezas y dudas. Tú ahí cuando escribiste ese poema eras militante de las Juventudes Comunistas, ¿no es cierto? Con muchas dudas, claro. Tiene que ver con las dudas reales. Ya tu inconsciente estaba segregando dudas, por decir así, ¿no? Por dentro. Bueno, y ahí viene el otro camino del que íbamos a hablar. Este era el camino de la literatura, el camino de la política, que fue muy fuerte, que marcó tu vida profundamente. Entras al pedagógico, ahí te haces militante de las Juventudes Comunistas. ¿Cómo llegas a las Juventudes Comunistas? Normal. Ya. En la escuela normal. ¿Y quién te hizo militante? Bueno, y eso tiene que ver con el hecho de que tanto me gustaba el estudio de la literatura, del idioma, ¿verdad? Y te digo que tuve la suerte de tener esos profesores. Y después la política me devora.
La política me devora. Entonces la militancia me hace descuidar los estudios y abandonarlos. Hice intentos por retomar después en tercero, cuarto, algunos ramos. El último ramo intenté sacarlo el 71, imagínate, pero ya estaba dedicado completamente, y además los cargos que iban viniendo, digamos, las responsabilidades. Por ahí dices, de alguna manera adelantas algunas hipótesis posibles de por qué te haces militante del Partido Comunista. En el libro En busca de tierra firme que presenté al comienzo del programa, hay como dos hipótesis. Una que sería que de alguna manera encuentras la figura del padre, que era un padre ausente, tu padre, ¿no es cierto?, como lo contaste al comienzo. De alguna manera el PC te trae la figura de un padre más autoritario y todo. Pero por otro lado también, la hipótesis parece de tu mujer, es más bien encontraste una familia, una seguridad y protección que te dio el partido. ¿Cómo está fue? todo eso. Yo creo que está todo eso. Claramente era el padre autoritario, absolutamente autoritario, que se sabía todas las respuestas, que castigaba los desacuerdos, todo aquello. Pero uno se sometía. Qué increíble, ¿eh? Cuando pienso en aquello, digo, ¿cómo fue posible? ¿Qué fue lo mejor que me pasó en las filas comunistas? Haber conocido a María Victoria. Tu mujer. Mi mujer, la madre de mis hijos. Eso lo compensa muchas cosas. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y en libros, me imagino que hubo libros también, porque tú eres lector, tu pasión por la palabra y el lenguaje no te abandonó, que eras militante. Mira, ¿El manifiesto del Partido Comunista? Sí, bueno, es un texto hermosamente escrito, ¿no? Hermosamente escrito, claro. ¿Cómo no sentirse identificado con eso, con la sociedad sin clases, verdad? Todo aquello. Un fantasma se pasea por Europa. Claro. Y la prosa, qué bien escrito. Era una fantasía, y los seres humanos queremos tener creencias fuertes, ¿verdad?, que nos hablan. Cuando la religión ya no está, y yo rompí tempranamente con la religión, ¿ya? Claro, es muy curioso. Escogí otra forma de religión. Otra forma de religión. ¿Tiene algo de secta el Partido Comunista, de grupo religioso? En su estructura y su manera de ser. Sí. Fue menos secta cuando fue un tremendo partido, un gran partido, el partido que encabezaba Luis Corbalán. Ya ahí estaba, bueno, de nuevo Neruda, se aparecía por todas partes Neruda. Oye, ¿y cómo era ese Partido Comunista? Creo que lo hemos conversado otras veces, pero vale la pena decir, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias con el Partido Comunista chileno de ahora? Que era un Partido Comunista grande, de masa, con raigambre obrera, con muchos intelectuales, con una cantidad de figuras. Yo conocí la mejor versión, que es la que se produce en los años 60. Uh-huh. La mejor versión del Partido Comunista en los años 60, cuando este partido, con la influencia soviética también, que era muy fuerte, pero es la influencia del deshielo, del romper con el estalinismo, ¿verdad? Todo aquello, le llega y este partido empieza a ser una experiencia nacional de valorar las libertades, ¿verdad? Y por haber sido perseguido, valorar todavía más esto de tener presencia pública, abierta, estar en el Congreso, en los municipios. Y era un partido con una base obrera muy potente. Nació en el norte este partido, las salitreras, ¿verdad?, los trabajadores. Un partido centenario. Bueno, y ese partido fue de alguna manera un partido que iba distanciándose del monolito soviético. Yo he dicho que fue eurocomunista avant la lettre, antes de que existiera el eurocomunismo. Mira, qué interesante. Claro, porque no lo había pensado. Luis Corbalán, que fue jefe del Partido Comunista durante 30 años, y que era maestro primario, yo también lo era. El patitas cortas, le decía. Que tenía un aprecio por el idioma. Uh-huh. Él fue director del diario El Siglo. El diario El Siglo es una experiencia interesante también porque ahí llegaban muchos literatos, muchos escritores. José Miguel Vara fue director del gran escritor. Gran novelista, premio nacional. Gran cuentista. Bolodia Teitelboim, premio nacional. Imagínate, también. Un hombre de letras, claro, claramente.
compartí con él en distintos momentos. Pero Corvalán apreciaba el buen trato del idioma. Y en términos políticos, él en algún momento dice, las libertades burguesas, ese era el lenguaje, las libertades burguesas no son solo burguesas, porque llevan la impronta de las luchas populares, las luchas obreras. Qué interesante. Es muy interesante. Era cierto. Las libertades se habían ampliado gracias a las luchas sociales. ¿Qué pasó y cuál es el abismo entre ese partido y el de hoy? ¿Es el trauma, el hecho que se haya sido exterminado sistemáticamente, no sé, el Comité Central, la persecución, el exilio? Ese es el trauma. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se extravió. ¿Qué fue lo peor que le pasó? La Unidad Popular. La Unidad Popular fue lo peor que le pasó al Partido Liberal. Aliarse con el Partido Socialista, que había proclamado la lucha armada el año 65 y 67. Un partido enamorado del Che Guevara, ¿ya? Que hacía caso a las indicaciones de Fidel Castro respecto de cómo había que cambiar la sociedad. Con ese partido hace alianza el PC a contrapelo de su propia evolución, esta que estaba mencionando yo recién. Fíjate. Y después la Unidad Popular es una experiencia desastrosa en todos los terrenos, y la responsabilidad de don Salvador Allende, con todo respeto, es abrumadora. ¿Tienes un juicio? Porque cuando a veces se dice, no, pero que la responsabilidad de Carlos Altamirano, claro, ciertamente, y de otros dirigentes socialistas, pero la de Allende, que era el conductor, que era el jefe del Estado, es abrumadora. Entonces, viene luego todo aquello, ¿verdad? El PC vivió a contrapelo la experiencia de la UP. No estaba de acuerdo con muchas cosas que se hacían. Oye, te iba a preguntar a propósito, porque estamos hablando también del libro, el libro de Mansuy sobre Allende, ¿qué te pareció? El libro sobre Allende. Sí. Interesante, claramente interesante, sobre todo viniendo de alguien muy joven, ¿verdad?, que no tiene experiencia de vida de lo que fue aquel periodo. Lo suyo es bibliografía. Bibliografía. Y ahí, claro, curiosamente, él repara mucho en la reflexión hecha por Manuel Antonio Garretón y Tomás Mulián, que fue muy interesante, que fueron inspiradores de la renovación socialista. Claro. Y que luego vuelven al redil de la izquierda dura, qué sé yo. Garretón, gran inspirador de la izquierda universitaria que ha estado gobernando en estos años, Manuel Antonio Garretón. ¿Qué pasa ahí? Hay como una atracción. Es muy raro. ¿Cuál es esa atracción que finalmente lleva a todo, incluso a los más sensatos y razonables dentro de la izquierda, a volver a encantarse? Que además los lleva después a las derrotas y a los fracasos. Mira, yo espero que llegue un momento en que la izquierda histórica, los socialistas, bueno, se den cuenta que lo mejor que hicieron en su historia fue la transición democrática y la experiencia de la concertación. El Partido Socialista no tiene nada mejor que aquello, nada mejor que deberían sentirse muy orgullosos de haber estado... Pero pasa algo, ahí tiene que ir con cuestiones anímicas. Vienen las veleidades, los oportunismos, las carreras parlamentarias, parlamentarias que siempre juegan un papel en todo esto, pero hay algo bien el asunto no siempre es ideológico, aunque a veces se reviste de ideología. Pero lo que están pensando algunos es cómo me reelijo como diputado, cómo me reelijo como senador. Oye, Sergio, y ahí hay un personaje entre el Partido Comunista del que se ha hablado poco ahora, pero que fue muy importante, Orlando Millas, que además escribió un libro del cual se ha hablado poco. Yo te he escuchado hablar de él, ya que estamos hablando del libro, que me parece interesante relevar. Muy interesante. Brevemente, cuéntanos quién fue Orlando Millas y qué libro escribió y por qué vale la pena leer ese libro. Sí. Sus memorias merecen ser leídas, sobre todo el volumen que se llama Una digresión. No sé si él puso digresión o digresión, bueno, es donde trata los años de la Unidad Popular, los años de Allende. Yo recomiendo especialmente buscar ese libro. Lo editó CESOC, el Centro de Estudios Socioeconómicos.
Orlando Milla es una persona que merece un gran reconocimiento. Él murió en el exilio, nunca pudo volver al país y murió como disidente del Partido Comunista. Del Partido Comunista, qué impresionante. Él pagó muy cara su discrepancia con la línea esta que conducía a la rebelión popular, la lucha armada y supuestamente un triunfo parecido al de Nicaragua. Y eso habría conducido a lo mejor a un régimen como el de Nicaragua, de la que nos libramos, Cristian. Sí, claro. Sergio, bueno, y ahí viene el gobierno de la Unidad Popular. Me imagino que en ese momento, ¿cuáles eran las lecturas que tú hacías cuando eras militante? Llegaste a ser parte de la dirección. De la dirección de la Juventud Comunista. De la Juventud Comunista. Y por lo tanto recibíamos las discusiones que realizaba la Comisión Política del Partido Comunista. Por eso yo te digo, el PC vivió contrapelo, no le gustaban muchas cosas. ¿Qué libros andaban dando vuelta ahí? ¿Libros que tú recuerdas que hayan sido importantes para ti en ese periodo? ¿Lecturas? Ay, yo perdí tanto tiempo leyendo cosas que no valía la pena en ese tiempo. ¿Ya? Tanto tiempo dedicado a leer a analistas soviéticos que supone que nos iban a explicar hacia dónde iba el planeta. No tenían idea de hacia dónde iba el planeta, pero intentaron explicarlo. Bueno, los informes a los congresos, a los plenos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, pero fíjate que los elementos de disidencia. Yo recuerdo, hay un momento en que en el Partido Comunista Venezolano, fíjate, en los años 60, hay una dirección del Partido Comunista Venezolano que se enfrenta a Fidel Castro, que intentó imponer la lucha de guerrillas en Venezuela, pues en los años 60. Sí, claro. Y estimuló allí, entregó armas, recursos, qué sé yo. Hay una historia ahí por contar terrible en cada uno de los países en que Castro se metió. Ya, ¿pero qué pasó ahí con qué libro? La figura más importante ahí es Teodoro Petkov. Y en los años 60, cuando se produce la invasión de Checoslovaquia, él publica un libro que algo así, creo que se llama algo así como El socialismo como problema, algo así, Teodoro Petkov, a partir de qué significaba la invasión soviética a Checoslovaquia, que era un país supuestamente socialista. Bueno, y ahí él hace una reflexión. Haber conocido eso para nosotros era como mirar otro mundo, ¿verdad? Es decir, que se nos desajustaran los esquemas mentales completamente. Bueno, y donde se desajustan más los esquemas mentales es cuando viene el golpe militar. Se derrumba todo, la catástrofe, la derrota. Te toca vivir, como muchos otros militantes, la persecución. Y lo cuentas acá en Busca de Tierra Firme, el momento en que te arrestan. Lo cuentas aquí con mucha claridad citando el libro Estado de Alerta del 2021, ¿no? Y cuentas que estás caminando por una calle de la zona sur de Santiago, cerca del paradero Santa Rosa, después de que se ha frustrado el encuentro con otro compañero. El instinto parece avisarme de que algo no marcha, pero aleja esa sensación y apresuro el paso. Entonces aparece una citroneta por el costado izquierdo, de la cual se bajan 3 hombres que me apuntan con sus armas. Me empujan contra la pared y uno de ellos grita: «Ejército de Chile». Se me hiela la sangre. Me conducen hacia una camioneta que esperaba cerca con otros agentes. Me ponen cinta adhesiva en los ojos y me suben en peñones. Estoy en manos de la DINA. Recibo los primeros golpes y tengo la sensación de que voy cayendo por una quebrada. Ahí se inicia una suerte de descenso, de catábasis, como dirían los griegos, ¿no? De descenso profundo, muy grande, que va a marcar, yo creo, un antes y un después en tu vida. Y no sé, ¿asocias alguna lectura o libro o algo que pueda iluminar y explicar? Mira, haber sobrevivido a eso, Cristian, haber sobrevivido a eso, me ha marcado profundamente. Yo me defino, y aquí no hay nada tremendo, como un sobreviviente. He tenido una larga sobrevida. Eso que tú leíste ocurrió en 1975. Estuve 1 año y medio preso después. Eso determina en gran medida la opción que después yo hago, el foco de interés.
Yo necesitaba entender qué es el consejo principal de Spinoza. Del filósofo Baruch Spinoza. Comprender, sin llorar, sin reír, comprender por qué había pasado todo, por qué me pasaba eso a mí, por qué tanta gente murió, por qué tanta gente murió de la manera espantosa que murió. Yo llevo el recuerdo grabado de los camaradas, ¿verdad?, que pasaron por las manos de la DINA, ¿verdad?, y que fueron asesinados a garrotazos, porque eso es lo que se sabe. Después sus cuerpos lanzados al mar. Bueno, a quienes critican lo que hemos construido en estos años de democracia, ¿verdad?, desde la izquierda, habría que decirles, miren, si venimos de allá, venimos desde lo más oscuro, y hemos construido un régimen, ¿verdad?, que garantiza las libertades y que tenemos que defender entre todos. Evitar a toda costa que el país vuelva a tener una dictadura, del color que sea, del signo que sea. Entonces, precisamente esta experiencia es la que me pone especialmente sensible al sufrimiento de otros, Después yo en el exilio conocí, por ejemplo, la experiencia de los disidentes soviéticos, o búlgaros, o checos, o polacos, qué sé yo. Leí sus testimonios, y yo no podía sino sentirme hermanado con esa gente, no con los gobernantes, con los que sufrían, con los sacerdotes perseguidos en Polonia, por ejemplo. Sergio, ¿y cuáles fueron las lecturas que fueron de alguna manera produciendo tu conversión o tu cambio? Citaste ahí a Spinoza en Holanda, llegaste a Holanda, país que te acogió, donde seguiste estudiando literatura. Hablemos de Spinoza. ¿Qué te impresionó de Baruch Spinoza, este gran pensador? A Baruch Spinoza, curiosamente, no lo leí detenidamente en Holanda, sino después, mucho después, ¿verdad? Es esto de no perder de vista al ser humano integral, ¿verdad? Él sufrió persecuciones, tú lo sabes, encarnó un tipo de herejía, de ortodoxia, ¿verdad? Al final Dios está en todos lados, está en todas partes, está en los objetos, está en la naturaleza. Bueno, esa era la herejía absoluta, completa. Hay en su libro La ética de Spinoza, que yo me quedé dándole vuelta y creo que es la base de algún escrito futuro, que rechaza el odio absolutamente. El odio nunca es bueno. No recuerdo las palabras exactas, pero el odio nunca es bueno. Nunca podemos esperar nada bueno del odio. Leí recientemente de una ensayista alemana un libro que se llama Contra el odio. Qué buen título. Contra el odio. Que es de Caroline Emke, periodista, filósofa. Me impresionó mucho. Como me impresionó también este libro. Amos Oz, Contra el fanatismo. Contra el fanatismo. Háblame de ese escritor. Bueno, él dice... Él es judío. Es judío, sí. murió hace algunos años. Ya que nos vamos a tocar con los apóstatas de este tiempo. Sí, claro, los apóstatas, sí. Los apóstatas. Dice... La traición no es lo contrario del amor, es una de sus muchas opciones. Traidor, creo, es quien cambia a ojos de aquellos que no pueden cambiar y no cambiarán. Qué gran aquellos título. Que odian cambiar y no pueden concebir el cambio, a pesar de que siempre quieren cambiarlo a uno. Cambiarlo a uno. En otras palabras, traidor a ojos del fanático es cualquiera que cambia. Y es dura la elección entre convertirse en un fanático o convertirse en un traidor. No convertirse en fanático significa ser hasta cierto punto y de alguna forma un traidor a ojos del fanático. Bueno, tú entenderás que en el momento en que yo dejo las filas comunistas, esa palabra la escuché mucho, ¿verdad? Mucho. Traidor. Incluso recientemente, fíjate, traidor, una claro. persona que se dio el trabajo de enviarme por WhatsApp, fíjate, por WhatsApp, un mensaje para tratarme así.
a partir de mis textos, de mis entrevistas, de lo que yo escribía, a partir de allí. Uno tiene que ser capaz de sostener aquello que son sus convicciones, ¿verdad? A partir de una experiencia que ha sido dura. Estamos en buena compañía, los apóstatas, en buena compañía. Hay muchos en la historia, hay muchos en la historia. Muchos. En Latinoamérica, por ejemplo, para ti entiendo que fue importante cuando empezaste a leer las columnas de Mario Vargas Llosa en el diario El País. Ahí tienes un apóstata. Ciertamente, que le debemos mucho a Vargas Llosa. Tú todavía ahí en el exilio, claro, estabas peleando contra la dictadura, tenías el alma dividida, empezaste con tus dudas, ¿no es cierto?, de lo que leí yo en Tierra Firme. Había una lucha entre tu comisario interno, tú lo definías así. Pero me ayudaron mucho, fíjate, Vargas Llosa excepcionalmente. Yo he leído, creo, buena parte o casi todos sus ensayos. No todas sus novelas, muchas de ellas, pero casi todos sus ensayos. Desde luego sus columnas en el diario El País eran iluminadoras en un periodo que necesitábamos esas luces, ¿verdad? Porque al final significaba poner en cuestión la izquierditud, como que una palabra inventada por un ensayista español, la izquierditud, ¿verdad? Que supone que esa categoría, ¿verdad?, de superioridad, que mira con cierto desdén a los otros, a los que no están allí. Mira, yo puedo tener respeto por izquierdistas que son capaces de dialogar, de razonar, de abrirse al mundo. Por supuesto que sí. Y vuelvo al tiempo a aquellos izquierdistas, ¿verdad?, que de la mano de Ricardo Lagos Escobar hicieron camino al andar. Hicieron camino al andar, sí, de eso se trata. De eso se trata. Me entusiasmo, parece. Oye, Sergio, y te emocionas, lógicamente, pues estamos tocando un tema muy potente que es tu propia vida, no se puede separar. Pero antes, hubo un libro, hay un encuentro sobre el libro, un interesante. Tú estabas escapando en casas de seguridad, no sé en qué momento, en la dictadura, y te encuentras con un clásico del pensamiento liberal, que es Sobre la libertad, de John Stuart. On Liberty. Ya, a ver, cuéntame, ¿cómo llegar, cómo ese libro azarosamente? Lo he vuelto a leer, y allí hay tantas cosas que a uno hoy le parecen... Ya, ¿y cómo ocurre el encuentro con ese libro? No, estaba en la casa en que me fui a esconder, simplemente, era pura casualidad. Estaba ahí, miré, qué sé yo, para calmar la angustia. Y ahí tomas el libro, lo abres. Tomo el libro, claro, digo, pero a ver, yo había escuchado a Mill, no lo había leído, y empiezo pero en esos días, te estoy hablando del 13, 14, 15 de septiembre del 73, con el corazón lleno de congoja. Después pude leer con calma a John Stuart Mill. Lo he releído recientemente. Las relecturas hoy por hoy, ¿verdad? Nos enseñan tanto. Desde luego, de eso son fundamentales. En el exilio, creo que está mencionado allí, hay un libro muy importante que se llama Autobiografía de Federico Sánchez, de Jorge Semprún. De Jorge Semprún, del español. Era importante porque, y ese libro fue muy leído por los izquierdistas que estábamos repartidos en Francia, Italia, Holanda, Alemania, porque era la experiencia del Partido Comunista Español, vista desde los ojos de un hombre que fue dirigente clandestino del PC español. ¿Y su chapa era Federico Sánchez? Federico Sánchez era su chapa, claro, su nombre clandestino. Él fue expulsado del PC español allí en ese libro había muchas cosas que yo reconocía como propias, ¿verdad? El sovietismo, por ejemplo, el rendir culto a aquello, ¿verdad? Pero cómo eso se va resquebrajando y cómo España, en el caso de Semprún, va cambiando, ¿verdad? Y hay que reconocer ese cambio, guste o no. Y al PC le cuesta mucho adaptarse a encontrarse con esa España que cambió. Bueno, pero Vargas Llosa, esto es interesante, entiendo que además te lleva a otros autores a leer sus columnas en el diario El País. Tú todavía seguías siendo militante comunista, estaba en el exilio, estaba en la dictadura en Chile, y llegas a un pensador importante. Entiendo que fue importante la lectura de él, Karl Popper, con La sociedad abierta y sus enemigos. Hablemos de ese libro. Me pones en apuro. Te pones en posición de profesora. Me siento aquí como alumno, rindiendo examen. No, soy un hipócrita lector como tú. No.
Popper es un gran pensador. Vargas Llosa le dedicaba un ensayo también a Karl Popper, como a Raymond Aron. Es la sociedad abierta, la necesidad de entender que solo la sociedad abierta puede desplegar las energías, ¿verdad? Las energías de todos los seres humanos. Es la defensa del capitalismo también, por cierto, claro, pero de la democracia liberal representativa, ¿verdad? Y es la crítica de Marx. En el libro de Popper está la crítica de Marx, respetuosa, coherente, sistemática, como la de Raymond Aron. Raymond Aron tiene un libro que se llama El marxismo de Marx, que yo lo he estudiado mucho, lo he subrayado, qué sé yo. Es un ciclo de conferencias que él dio, analizando desde un punto de vista muy riguroso, las tesis principales de Marx, ¿verdad? Y cómo no se sostenían. Esto de que el capitalismo se hundía. No, hemos visto un capitalismo floreciente, ¿verdad? Y con nuevas posibilidades. No puedo dejar de mencionar a dos grandes pensadores que me han ayudado a avanzar por este camino pedregoso. Albert Camus. Albert Camus para mí es una inspiración no solo intelectual, sino moral. El hombre rebelde. El hombre rebelde. Yo había leído en mis tiempos en la universidad, que son las novelas de Camus, por cierto, La peste, El extranjero, varias otras, las obras de teatro de Camus. Pero con el extranjero me encontré a mediados de los 80, y fue un relámpago, Un hombre tan libre y tan valiente también, porque se tuvo que enfrentar a... También fue criticado, también fue de alguna manera considerado un apóstata por una parte de la izquierda francesa. Y en El hombre rebelde sus tesis son muy interesantes, ¿no? Y después un hombre especial del que yo te he hablado, ¿verdad? Y al que considero mi gran maestro. Tengo el gusto de decirlo. Lo he estudiado mucho, Edgar Morin. Y tienes ahí un libro que se llama Mis demonios, que es sugerente. Mis demonios. Tiene otro que se llama Mi camino. Mi camino. Tengo la versión en francés y en español. Oye, te recomiendo sobre todo ese Mi camino. Oye, me gustaría que me hablaras, ¿quién es, para la gente que nos está escuchando, quién es Edgar Morin y por qué es tu maestro? ¿En qué sentido se convirtió en tu maestro? Mira, él reúne muchas características. Bueno, es judío. ¿Ya? Y él analiza su judaísmo, qué pasó. Fue comunista. Como tú, imagínate. Como tú. El primer libro que leí de él se llama Autocrítica. Y ahí él relata su experiencia como militante comunista. Y su expulsión. ¿Ya? Cuando él empieza a hacer preguntas incómodas, ¿verdad? Y el aparato, la burocracia rechaza esas preguntas, esas dudas, esas cosas. Y él se enfrenta y hace su propio camino. Y su camino es una de las aventuras intelectuales más impresionantes que puedan describirse, porque a él se le define como padre del pensamiento complejo. ¿Qué es lo que es el pensamiento complejo? El pensamiento que intenta trascender los muros académicos, por así decirlo. Es decir, un sociólogo necesita la economía, necesita la historia, necesita la filosofía, necesita la literatura. Entonces, por favor, tenemos que propender a que las disciplinas dialoguen entre sí para intentar descifrar las claves de este tiempo. Bueno, Edgar Morin hace una apuesta con un libro que me ha dado mucho trabajo, ¿eh? Me he quemado las pestañas con ese libro porque tiene 6 tomos y se llama El método. El método, sí. El método. Sí, es un libraco. Es un libraco. Yo tengo todos los tomos. El 6º tomo se llama La ética, que es deslumbrante. Mira, Morin nos enseña a reconocer cosas como esta, dice. Respecto, por ejemplo, de cómo juzgamos a un ser humano que cometió un crimen. Fíjate. Es un tema actual también en Chile, ¿verdad? ¿Sí? La discusión sobre la pena de muerte. Los viejos, los ancianos que están en Punta Peuco, ¿verdad? Y que algunos abogados incluso dicen, no, son criminales, son culpables, enteramente culpables. Bueno, Morin dice,
no se puede reducir a un ser humano a su crimen. Se pretende, dice, que sean permanentemente criminales, monstruosos en todo. No se quiere comprender que ningún criminal es íntegramente criminal y que también él tiene una personalidad múltiple. Mi temporada en Villa Stalin, dice Morán, me hizo alérgico a las denuncias, amalgamas y desnaturalizaciones, diabolizaciones y demandas de castigo. Bueno, en eso es muy dostoyevskiano, ¿eh? En cierto sentido, Dostoyevski tenía esa capacidad de encontrar en el ser humano hasta más abyecto momentos de luz, la complejidad del alma humana. Bueno, estamos casi terminando, pero quedaron muchas lecturas, el encuentro con Isaías Berlin, con Fernando Savater, tú lo llamas el gran Savater. Brevemente, un libro de él que te haya marcado, que te haya, en este camino de transformación. ¿De Berlin? No, de Savater. De Savater. Contra las patrias. Contra las patrias. Contra las patrias, fíjate. Pero son muchos. Savater es un faro. Arthur Koestler, Cero y el Infinito. Kessler, el Cero y el Infinito. ¿Sigue siendo vigente? No pueden dejarlo de leer. ¿Sigue los vigente jóvenes ese libro? Inquietos. A ver, ¿por qué? Es la experiencia del estalinismo. Y del militante comunista que sufre el estalinismo y que es perseguido por el estalinismo. El Cero y el Infinito. Oscuridad a mediodía, otro libro. Y también sus ensayos. Él escribió un libro que es En busca de la utopía, que está es una compilación de sus ensayos. Bueno, En busca de tierra firme, digo yo. ¿Ah? Ya, y pero siguiendo a Kessler. Tú te has definido como, con esto cerramos, te has definido como tierra firmistas y esta expresión viene de Nicanor Parra, volvemos a la poesía. ¿Por qué eres tierra firmista? ¿Qué significa ser tierra firmista? Es un esfuerzo por no perder de vista que no lo sabemos todo, no podemos saberlo todo, tenemos que ser modestos, ¿verdad? Y si queremos cambiar verdaderamente la sociedad, tenemos que ir paso a paso, gradualmente, para que la sociedad mejore, para que los remedios no resulten peores que la enfermedad. Tierra firme. Querido Sergio, quiero agradecerte esta preciosa conversación que hemos tenido aquí en Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por tu entrega, lo que nos has compartido. Hay varios libros que hemos anotado, muchísimos autores que vale la pena todavía seguir leyendo. Una historia de vida, como ustedes han visto, muy potente. La historia de un lector, para el cual los libros han sido también muy importantes compañeros en momentos de zozobra y también de derrota. Muchas gracias, Sergio, por esta conversación. Gracias a ti, Cristian. Gracias a ti. Me has hecho un regalo tú con esta partida del año. Para nosotros también ha sido un regalo y espero para todos los que nos escuchan, nuestros queridos hipócritas lectores, recordarles que si quieren buscar los capítulos anteriores tan interesantes como este, pueden hacerlo en la página de pauta.cl, también en Spotify. Y recuerden, todos los viernes a las 7:30 se estrena en Pauta un nuevo programa de Tu Hipócrita Lector. Nos encontramos en el próximo podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.